A continuación vamos a resolver un problema numérico típico de equilibrio del consumidor. En este caso se propone obtener el equilibrio del consumidor y representar gráficamente en el caso de que un consumidor tiene una función de utilidad ordinal que toma la expresión que aparece en la pantalla y cuya renta es de 26 unidades monetarias y los precios de los bienes son respectivamente 1 unidad monetaria y 2 unidades monetarias. Hemos visto en teoría que a partir del problema de maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria se obtenían dos condiciones matemáticas que nos permitirán ahora resolver el problema numérico. La primera de las condiciones que obteníamos es que la pendiente de la curva de indiferencia tenía que ser igual a la pendiente de la recta de balance, porque en ese punto de equilibrio ambas son tangentes. Esto equivale a decir que la relación marginal de sustitución del bien 2 por el bien 1 tiene que ser igual al cociente de los precios o que el cociente de las utilidades marginales tiene que ser igual al cociente de los precios. La segunda de las condiciones que se debe cumplir la cesta de equilibrio es que se sitúe sobre la recta de balance, es decir, que el consumidor gaste toda su renta. Bien, para poder resolver la primera de las condiciones necesitamos obtener las expresiones matemáticas de las utilidades marginales. La utilidad marginal del bien 1 matemáticamente es la derivada parcial de la función de utilidad ordinal respecto del bien 1. Si tomamos la función de utilidad ordinal que nos dan en el problema y hacemos la derivada parcial respecto de q sub 1, obtenemos la siguiente expresión. Es tan sencillo como derivar la función de utilidad ordinal manteniendo constante la cantidad del bien 2 y lo único que cambia es la cantidad del bien 1. Por lo tanto, sería la derivada de la potencia q sub 1 más 2 elevado al cuadrado y la derivada de una potencia es el exponente por la propia derivada elevado al exponente menos 1 y multiplicado por la derivada de lo de dentro, que en este caso la derivada de lo de dentro del paréntesis es 1, y multiplicado por el segundo término, que en este caso es constante. De la misma forma, la utilidad marginal del bien 2 se obtiene como la derivada parcial de la función de utilidad ordinal respecto de la cantidad del bien 2. En este caso lo que se mantiene constante es q sub 1, por lo tanto el primer término q sub 1 más 2 elevado al cuadrado se mantiene constante y lo que derivamos es el segundo término. Y será la derivada de una potencia que, igual que antes, es 2, que es el exponente, multiplicado por la potencia elevado a n-1, al exponente menos 1, que es 1, y multiplicado por la derivada de lo de dentro del paréntesis, que va a ser también 1. A continuación lo que hacemos es sustituir las utilidades marginales en la primera de las condiciones de equilibrio y podemos simplificar. De hecho, siempre que podamos, siempre tenemos que intentar simplificar lo máximo posible porque de esa manera luego tendremos mucho más fáciles los cálculos. Y si os fijáis, al dividir la utilidad marginal del bien 1 por la utilidad marginal del bien 2, se simplifican tanto el 2 como los paréntesis también se están simplificando, puesto que q sub 1 más 2, que aparece en el numerador, se simplifica con el q sub 1 más 2 al cuadrado que aparece en el denominador. Y lo mismo ocurre con el q sub 2 menos 4 al cuadrado que aparece en el numerador con el q sub 2 menos 4 que aparece en el denominador. De tal manera que nos queda una expresión mucho más sencilla, que es q sub 2 menos 4 dividido por q sub 1 más 2, tiene que ser igual al cociente de los precios. Y ahora, como conocemos el valor de los precios, porque son variables exógenas, los sustituimos y multiplicamos en cruz esa expresión que hemos obtenido. De tal manera que llegamos a la expresión, a la ecuación 2q sub 2 menos 8, que resulta de multiplicar q sub 2 menos 4 por el precio del bien 2, que es 2, será igual al precio del bien 1, que es 1, multiplicado por q sub 1 más 2. Si ahora reordenamos esta expresión, esta ecuación, lo ponemos todo en un mismo lado de la ecuación, obtendremos lo que aparece recuadrado en la imagen. A continuación, vamos a la segunda de las condiciones de equilibrio, que es la recta de balance,
y lo que hacemos es sustituir, reemplazar los valores de las variables exógenas, tanto de la renta, que es 26, como de los precios de los bienes. Al reemplazar obtenemos una ecuación matemática que también podemos reordenar y obtendremos esta otra expresión matemática, esta ecuación, que es q1 más 2q2 menos 26 igual a 0. Bien, de las dos condiciones de equilibrio hemos obtenido dos ecuaciones matemáticas, que son las que aparecen recuadradas en la diapositiva, y que tienen dos incógnitas, q1 y q2. Por lo tanto, nos encontramos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que, como observáis, es muy sencillo de resolver. Si, por ejemplo, sumamos ambas ecuaciones, los términos menos 2q2 y más 2q2 se eliminan y nos quedaría 2q1 menos 16 igual a 0, que despejando obtenemos ya la solución de la cantidad de equilibrio, la cantidad que tiene que demandar el consumidor del bien 1 para maximizar su utilidad, que serán 8 unidades físicas. Si ahora sustituimos esta cantidad del bien 1 en cualquiera de las dos ecuaciones que hemos obtenido anteriormente y despejamos q2, entonces obtendremos que la cantidad óptima que tiene que demandar el consumidor del bien 2 para maximizar su utilidad es de 9 unidades físicas. Con esto tendríamos resuelto analíticamente el problema de maximización de la utilidad del consumidor sujeto a su restricción presupuestaria. Bien, aquí dos consideraciones. En primer lugar, lo que siempre repito, que siempre que podáis simplificar, simplifiquéis, porque eso os irá facilitando cálculos posteriores. Y luego, en segundo lugar, que observemos lo siguiente: ¿qué ocurre ahora si cambia el precio de alguno de los bienes o cambia la renta? Pues tendríamos, para calcular el nuevo equilibrio, tendríamos que volver a calcular las condiciones de equilibrio, obtener de nuevo dos ecuaciones con dos incógnitas, resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtener nuevas cantidades. Bueno, lo que veremos en la lección siguiente, aunque todavía nos quedan por delante unos cuantos vídeos, es qué ocurre cuando precios de los bienes y la renta se mantienen como variables, como parámetros del modelo, y no les damos los valores concretos que tenemos. De esa manera obtendremos lo que llamaremos luego funciones de demanda general, que ya veremos más adelante. Ahora lo que vamos a hacer, que nos pide también este ejercicio, es, una vez que hemos obtenido el equilibrio del consumidor, es representarlo gráficamente. Bien, para representar gráficamente, trabajamos en el espacio de dos bienes, por lo tanto representamos en el eje de ordenadas, en el eje vertical, las cantidades del bien 2 y en el eje horizontal, las cantidades, en el eje de abscisas, las cantidades del bien 1. Vamos a comenzar representando la recta de balance. La recta de balance de la expresión renta igual a la suma del producto de precios por cantidades. Si despejamos q2 en función de q1, obteníamos la expresión que podíamos representar gráficamente, la recta de balance. Y necesitamos conocer cuáles son los puntos de corte y la pendiente para poder representar esta recta. Entonces, si q2 es igual a 0, la cantidad del bien 1 será la renta dividida por el precio de dicho bien, que en nuestro caso la renta es 26, el precio del bien 1 es 1, por lo tanto el punto de corte será 26 en el eje de abscisas. A continuación, calculamos el otro punto de corte. ¿Qué ocurre cuando la cantidad del bien 1 es 0? Pues entonces la cantidad del bien 2 será la renta dividido por el precio de ese bien. En nuestro caso concreto tendremos que será 26 dividido por el precio del bien 2, que son 13 unidades. Y por último, la pendiente de la recta de balance será la derivada de q2 respecto de q1, que es menos el cociente de los precios, en este caso será menos 1/2. Si lo representamos gráficamente, obtendremos una recta que tiene puntos de corte 13 y 26. Bien.
Gráficamente necesitamos representar tanto la recta de balance como la curva de indiferencia que pasa por la cesta de equilibrio obtenida. Y para representar esa curva de indiferencia que pasa por la cesta de equilibrio, lo primero que tenemos que hacer es obtener el valor de la utilidad en el equilibrio. Y esto lo hacemos sustituyendo los valores de las cantidades que hemos obtenido en el equilibrio en nuestra función de utilidad. Por lo tanto, si sustituimos Q1 asterisco y Q2 asterisco, que eran 8 y 9 respectivamente, en la función de utilidad ordinal, y calculamos numéricamente, obtenemos que el valor de la utilidad en el equilibrio sería de 2500. Bien, para poder representar la curva de indiferencia, esta curva de indiferencia que pasa por la cesta de equilibrio, tenemos que obtener la expresión matemática de la curva de indiferencia de nivel 2500. Entonces, si a nuestra función de utilidad le damos el valor de la utilidad 2500 y despejamos Q2 en función de Q1, obtendremos esta otra expresión que se obtiene de despejar en la función de utilidad ordinal, despejamos Q2 en función de Q1 y reemplazamos el nivel de utilidad, que hemos dicho que en el equilibrio era 2500, de tal manera que tendremos 50 dividido por Q1 más 2, todo ello más 4, es la expresión de la curva de indiferencia que tenemos que representar gráficamente. Y para representar gráficamente esta curva de indiferencia, lo que hacemos es calcular los puntos de corte. En el caso de que Q1 sea igual a 0, Q2 tendrá el valor 50 dividido por 0 más 2, que es 25, más 4, 29. También podríamos calcular el punto de corte con el otro eje. En todo caso, en este caso ya calculamos directamente la primera derivada para ver si es creciente o decreciente y la segunda derivada para ver si es cóncava o convexa. Bien, la primera derivada, si hacemos la derivada de la expresión matemática que tenemos de la curva de indiferencia, es la derivada de un cociente y por lo tanto será en el denominador, la derivada será el denominador al cuadrado y en el numerador tendremos la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que es 50, multiplicado por la derivada del denominador, que es 1. Por lo tanto, nos queda la expresión menos 50 dividido de Q1 más 2 elevado al cuadrado. Dado que las cantidades tienen que ser positivas, este cociente, esta derivada, va a ser negativa. Y esto lo que nos quiere decir es que la curva de indiferencia es decreciente. Calculamos a continuación la segunda derivada y vuelve a ser la derivada de un cociente. En este caso, el cociente, vamos a tener que en el denominador tendremos el denominador anterior al cuadrado, o sea, Q1 más 2 elevado a la cuarta, y arriba tendremos, en el del numerador, tendremos la derivada del numerador, que es 0, multiplicada por el denominador, menos el numerador sin derivar, que es 50 menos 50, por lo tanto, menos por menos nos dará más 50, multiplicado por la derivada del denominador, que es 2, porque tenemos, fijaros que en el denominador de la primera derivada tenemos Q1 más 2 elevado al cuadrado, por lo tanto es la derivada de una potencia, por lo tanto será 2 por Q1 más 2 elevado a 1. Y por lo tanto nos va a quedar que la segunda derivada es más 100, y simplificando el Q1 más 2 que tenemos arriba con el Q1 más 2 elevado a la cuarta que tenemos en el denominador, nos quedará en el denominador Q1 más 2 al cubo. Fijaros que ahora el signo de este cociente pasa a ser positivo. Y esto lo que implica es que la curva de indiferencia va a ser convexa. Ya tenemos toda la información necesaria para poder representar la curva de indiferencia que pasa por la cesta de equilibrio, que representamos con esta curva roja, y que tiene que ser tangente con la recta de balance justo en el punto en el que está la cesta de consumo de equilibrio, que es ese punto que representamos ahí, y al cual le corresponde cantidad del bien 1 de equilibrio 8 y cantidad de equilibrio del bien 2, 9. Y vuelvo a hacer la misma pregunta que antes. ¿Qué ocurre si ahora cambian los precios o la renta? Pues que va a cambiar todo el problema, cambiará nuestra recta de balance y por lo tanto también cambiará el punto
de equilibrio donde se alcance la tangencia entre la curva de indiferencia más alejada del origen y nuestra nueva recta de balance.